Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinar organizado por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo en colaboración con la Organización Mundial contra la Tortura. Este webinar, Derechos Humanos y Mecanismos Judiciales en Colombia, un especial enfoque hacia la abogacía, viene coorganizado, como ya he dicho, por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo. ¿Quiénes somos? El Observatorio somos una iniciativa nacida del Consejo Nacional de la Abogacía francés, el Consejo Nacional italiano, el Consejo Nacional de la Abogacía española y el Colegio de Abogados de París. Esta iniciativa sale con el fin de poder prevenir, digamos, las situaciones de riesgo que pueden vivir los profesionales del derecho para así poder ayudar a conseguir una tutela judicial efectiva a todos los sectores de la población, en especial a aquellas personas que son defensores de derechos humanos. Este webinar viene organizado con la Organización Mundial contra la Tortura, una organización que cuenta con la colaboración y forma parte de una red de más de 200 asociaciones, lo que le convierte en la red más grande de lucha contra la tortura que existe ahora mismo en la actualidad. En el día de hoy, este webinar viene enfocado especialmente por la situación que viene atravesando Colombia. Desde la firma de los acuerdos de paz se han dado situaciones complicadas, hay datos preocupantes ahora mismo para los defensores y defensoras de derechos humanos. Actualmente son más de 350 personas las que han sido asesinadas desde la firma de estos acuerdos y el futuro de este sector es preocupante, ¿no? Los profesionales del derecho en este país tienen que ser protegidos y son un mecanismo esencial para poder proteger también a estos sectores. Este riesgo muchas veces es extensivo a las personas que defienden a los defensores de derechos humanos. Es por eso que estamos hoy aquí, para conseguir debatir, crear un diálogo y aportar testimonios sobre las situaciones que se están viviendo en Colombia, ¿no? En el día de hoy contamos con una serie de panelistas de primer nivel, como son Franklin Castañeda, que es miembro de la Comisión Nacional de Garantías y presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la doctora Patricia Linares, que es presidenta y magistrada de la sección de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, y también Reinaldo Villalba, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, además de Ana María Rodríguez, asesora jurídica principal de la Comisión Colombiana de Juristas. Esperamos que el panel de hoy sea de su agrado y que sirva también para aportarles una idea crítica también de lo que está pasando en la actualidad en Colombia. Sin más dilación, voy a dar la palabra a Franklin Castañeda para que nos haga una breve introducción de lo que sería la situación actual de los derechos humanos en Colombia. Gracias, Franklin. Muchas gracias a ti, Gonzalo. En primer medida, quiero presentar un saludo no solo a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento, sino también un agradecimiento al Consejo General de la Abogacía, a la OMCT, por haber convocado este espacio, que sin duda es de vital importancia. Yo quisiera que me pudiesen confirmar si me están escuchando, porque veo que se ha quedado congelada mi imagen. Hola. Todo bien, Franklin, todo bien, se te escucha y se te ve. Perfecto, bueno, qué pena con ustedes. Entonces les presentaba un saludo y por supuesto a la doctora Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, y a mis colegas del Movimiento de Derechos Humanos que me acompañan el día de hoy. Quisiera poder hablar sobre la situación de Colombia y resumir un poco en estos minutos algunos de los principales hechos que han venido rodeando la situación de derechos humanos en el país. El día de hoy se llevan a cabo movilizaciones en casi todas las ciudades de Colombia, movilizaciones que, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá iniciaron a las 7 de la mañana, y son movilizaciones que están pidiendo una reforma a profundidad de la Policía Nacional. Lastimosamente, la semana anterior, en el marco de otras movilizaciones que se llevaron a cabo
en protesta por un asesinato cometido por la policía de Colombia en la ciudad de Bogotá, pues el saldo de esas movilizaciones fueron 13 personas asesinadas, heridas, y más de 70 personas heridas de bala, cerca de 300 personas más heridas con objeto contundente y otros. Todas las personas asesinadas y todas las personas heridas de bala, al parecer, fueron heridas o asesinadas por la policía de Colombia, que disparó sus armas de dotación en contra de las personas que se manifestaban en la ciudad de Bogotá. Estos hechos no tenían precedente reciente en Colombia. De hecho, desde nuestra actual Constitución de 1991 en adelante, no se había presentado un hecho de tal magnitud, de tal salvajismo, como lo que estamos viviendo en estos momentos. Sin embargo, lejos estamos de que este tipo de hechos sean nuevos. Pareciera paradójico, pero lo que sucedió la semana pasada, de alguna forma, obedece al acumulado de violencias que se venían ejerciendo desde la institucionalidad colombiana, con la enorme diferencia de que esta vez el saldo fue mucho más llamativo. Yo quisiera llamar la atención en torno a que en los últimos 2 años la campaña Defender la Libertad, un asunto de todas, que es una campaña de la cual hacemos parte más de 60 organizaciones defensoras de derechos humanos, había registrado desde la posesión del presidente Iván Duque hasta julio 30 al menos 293 actos de agresión a la protesta social. Producto de estos 293 actos de agresión a la protesta social, habían sido detenidas irregularmente 2.354 personas en Colombia. Solo la semana pasada, que está por fuera de esta cifra que acabo de mencionar, cerca de 200 personas fueron detenidas arbitrariamente en Colombia. En los 2 años de gobierno de Iván Duque, 779 personas habían sido heridas en el marco de la protesta social, pero además de ello, 24 de esas personas heridas habían perdido un ojo. 55 personas habían sido asesinadas, 18 de ellas presuntamente por la policía, 23 por la Guardia Penitenciaria y en las restantes no se conocía el autor. Solo en la semana pasada 13 personas más fueron asesinadas por la policía en el ejercicio de la protesta y, como ya le dije, más de 70 personas resultan heridas. Vivimos entonces en un contexto en el cual lastimosamente debemos reportar una situación de abuso constante por parte de la policía que ha hecho que la ciudadanía comience a manifestarse y a pedir una reforma a profundidad de este cuerpo policial, pero también ha hecho que, por ejemplo, en las encuestas la policía esté marcando en Colombia un nivel de desconfianza y de impopularidad histórico. Además de esto, tenemos una situación relativa a las garantías a líderes sociales que creo que es por todos y todas conocida. Lastimosamente en Colombia muchas son las cifras, pero todas las cifras coinciden en un tema, y es que estamos en una situación de incremento de la violencia contra quienes ejercen liderazgo social o defienden los derechos humanos. Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está investigando para este año, a julio 30, estaba investigando 94 homicidios de líderes sociales. Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos hablan de más de 200 homicidios de líderes sociales en ese momento. La Fiscalía General de la Nación, que ha decidido priorizar 350 investigaciones hasta el momento por líderes sociales asesinados, tiene en su poder un registro que casi llega a los 700 personas que fueron asesinadas, pero que corresponderá en el marco de las investigaciones determinar si fueron asesinadas por su condición de líderes o no. Pero lo cierto es que tenemos casi 700 personas en el registro de la Fiscalía General de la Nación asesinadas con algún tipo de reporte de liderazgo social y todas ellas asesinadas con posterioridad a la firma del Acuerdo de La Habana. De todo ese universo de casos, solamente se han emitido en Colombia 53 sentencias, lo que nos da una luz también de lo que viene sucediendo a nivel judicial con estos casos. Lastimosamente, de momento al menos, a pesar de que el homicidio de líderes sociales en Colombia es quizás una de las problemáticas más centrales y sobre las cuales con mayor ahínco la comunidad internacional ha llamado la atención, lo cierto es que la impunidad en estos casos es superior al 90%. También vemos cómo en el país han venido surgiendo y expandiéndose nuevos grupos armados o expansión de los anteriores grupos. No solamente hablamos de la expansión del Ejército de Liberación Nacional, que es la segunda insurgencia a nivel de historia y número de hombres en Colombia,
y que tenía un proceso de negociación con el gobierno colombiano que lastimosamente no llegó a buen puerto, sino que también presenciamos la expansión de los grupos paramilitares o neoparamilitares, o como se denominan en el Acuerdo de La Habana, grupos sucesores del paramilitarismo. Hablamos de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que fue un grupo fundado por Vicente Castaño, comandante de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, que se sometió a un proceso de desmovilización en el año 2005. Hablamos de grupos como los Caparrapos, que son los sucesores directos del bloque minero de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. Hablamos de grupos como las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Conquistadores de la Sierra, que son los sucesores del bloque Resistencia de Tayrona. Y así podría extenderme con una serie de grupos, mencionándolos que quizás en el contexto internacional muchos de ellos no suenan. Pero lo preocupante es que en el contexto nacional muchos de ellos tampoco suenan, a pesar de que están en un espacio de franca expansión y control territorial. Y una de las razones por las cuales estos grupos que acabo de mencionar y otros no son reconocidos en Colombia es porque en una estrategia un poco para disminuir la gravedad de que aún en Colombia existan hoy grupos de autodefensa, es decir, grupos sucesores del paramilitarismo o paramilitares, el Estado colombiano ha decidido modificarle su nombre. Así entonces, lo que tenemos es que para la sociedad civil en Colombia existen grupos, o mejor, para el Estado en Colombia, existen grupos como el Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Pachenca, los Conquistadores de la Sierra, el bloque Virgilio Peralta, que vendría siendo los Caparrapos, la Constru, los Puntilleros y muchos otros grupos armados que están en una franca expansión y sobre todo han dirigido su acción hacia los escenarios, hacia los espacios que dejó las FARC luego de la entrega de armas, sin que el Estado colombiano haya sido efectivo para ponerle control a la situación, impedir la expansión e impedir el incremento de violencia letal que estamos viviendo en esos territorios. En esos territorios, por ejemplo, se han presentado hasta el día de ayer, este año, 60 masacres. Estamos regresando lastimosamente a las cifras de la época más cruenta de la violencia en Colombia de finales de los 90 y principios del 2000, sin que al parecer se tomen las medidas acertadas o adecuadas por parte del Estado para confrontar esta situación y para traer cambios y traer bienestar a la población, particularmente la población más afectada por el conflicto armado y particularmente aquella en la cual las FARC salió dejando un vacío de poder que lastimosamente el Estado colombiano no ha podido llenar. Son también esas regiones del país donde cerca del 70%, donde han asesinado, mejor, al cerca del 70% de las personas con liderazgo social que se reportan actualmente asesinadas en Colombia, o donde este año, por ejemplo, han asesinado a 41 personas reincorporadas de la insurgencia de las FARC y que son firmantes del acuerdo. Estamos entonces en una situación lastimosamente crítica en Colombia, en una situación en la cual si no se toman las medidas, y ya vamos un poco tarde, pero si no se toman las medidas oportunas, si no se toman las medidas inmediatas, mejor, acertadas, vamos muy seguramente a reeditar épocas mucho más cruentas del conflicto armado. Estamos viviendo situaciones de desplazamiento forzado, estamos viviendo situaciones que se habían un poco acabado o que al menos soñábamos con que con la firma del acuerdo iban a acabar. Y finalmente todo esto se da en un contexto muy complejo, en un contexto en el cual el Estado de Derecho de Colombia tiende a debilitarse. Yo quiero llamar la atención sobre ese debilitamiento del Estado de Derecho y de las condiciones de democracia en Colombia, haciendo reseña quizás al informe de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional recientemente emitió una alerta sobre cómo el Estado colombiano se debilita en sus condiciones democráticas en la medida en que desde el Poder Ejecutivo, de una parte, se viene presionando a la justicia y de otra se vienen cooptando los distintos poderes públicos, aprovechando además la situación de pandemia para eso, haciendo que el sistema de pesos y contrapesos de la democracia colombiana se vea cada vez más debilitado. ¿A qué me refiero? El Ministerio Público en Colombia está particularmente cooptado por una misma fuerza política y que es a su vez la que sostiene el Poder Ejecutivo en el país. La Defensoría del Pueblo, nuestro ombudsman, acaba de ser nombrada un miembro de la coalición de gobierno.
en la Procuraduría General de la Nación, que tiene la facultad de investigar y ejercer control sobre los funcionarios públicos, acaba de ser nombrada una funcionaria también del partido de gobierno y que viene a ser ministra de Justicia del actual gobierno. En la Fiscalía General de la Nación, nuestro ente acusador, fue nombrado no solamente alguien del mismo partido del gobierno central, sino un buen amigo del presidente de Colombia. El Congreso de Colombia se encuentra casi que maniatado debido a una mayoría que se ha ido conformando a partir de lo que en Colombia llaman jocosamente la mermelada, que no es otra cosa, sino que la compra de favores políticos y de cercanías políticas a través de trámites burocráticos y clientelares. Pero además de ello, aprovechando las medidas para el control de la pandemia, el Congreso de Colombia se encuentra sesionando de manera virtual y con muy pocas capacidades de ejercer un control político. Así las cosas, lo que tenemos hoy es que, tal como la ONG Transparencia Internacional lo alertaba, el Estado colombiano ha venido perdiendo paulatinamente sus condiciones democráticas y su sistema de pesos y contrapesos. Y en esto aparece la justicia como un ente que se encuentra allí en la mitad y que ha intentado en Colombia ejercer históricamente una labor independiente e imparcial, como todo sistema judicial en un país democrático. Lastimosamente, ese sistema de justicia ha tomado en los últimos meses una serie de decisiones que no han sido del gusto del Poder Ejecutivo, pero que sin duda alguna han estado basadas en la interpretación de la norma que deben hacer los jueces, en la Franklin, creo que acabamos de recuperar el sonido. ¿Puedes hablar? Ok. Ahora sí, acabamos de recuperar el sonido. Gracias. Bueno, decía que en ese proceso de cooptación del Estado por una sola fuerza política, en ese proceso de debilitamiento de la democracia, hay un poder que se ha intentado levantar, se ha mantenido o ha intentado mantener sus condiciones de independencia frente al Ejecutivo, y este es el Poder Judicial. Y ha tomado una serie de decisiones que algunas de ellas no han sido del gusto del Ejecutivo, pero que surgen de la autonomía normativa y de la autonomía que como cuerpo tiene la rama judicial. Lo que hemos visto como consecuencia de esas decisiones, algunas de las cuales vincula al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es, si se quiere, el máximo líder político del partido actual de gobierno, pues lo que hemos tenido como respuesta es una arremetida desde el Poder Ejecutivo a la autonomía de las Cortes, un irrespeto constante al Poder Judicial, un señalamiento y una presión hacia los magistrados, además ampliamente difundida por los medios de comunicación, en donde se les ha tratado de cómplices del terrorismo, en cómplices de lo que ahora quieren decir que son las nuevas FARC, en que serían personas corruptas, etcétera. Y de alguna manera lo que hemos estado viendo es cómo la respuesta del Estado colombiano ante las decisiones de la rama judicial es el ataque a la rama judicial. Esto ya se había visto en Colombia. Se había visto, por ejemplo, en el año 2008 más o menos, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió abrir investigación por lo que se llamó el fenómeno de la parapolítica. Los políticos que de la mano con los paramilitares llegaron al poder, los políticos que favorecían a los paramilitares desde su trabajo en el Congreso de la República. Y cuando la Corte Suprema de Justicia comienza a abrir esas investigaciones, terminó siendo catalogada de terrorista. Sus magistrados fueron chuzados, como decimos en Colombia, al hecho de que sus comunicaciones fueron objeto de espionaje. Varios de los abogados que llevaban procesos en esos casos fueron perseguidos, fueron amedrentados, se montaron complejas y completísimas operaciones de espionaje que lastimosamente estamos volviendo a ver hoy en el país. Hay que decir, por ejemplo, que uno de los magistrados
que se encontraba haciendo instrucción o investigación en el caso de Álvaro Uribe Vélez, encontró micrófonos en sus oficinas, fue objeto claro de investigaciones ilegales. Algunos de los abogados, seguramente Reinaldo, que está acá, podría ampliar sobre eso, pero algunos de los abogados y organizaciones de derechos humanos que participan en ese y en otros casos emblemáticos en el país, hemos sido también víctimas de chuzadas o de espionaje ilegal. Recientemente se supo de un abogado del colectivo José Alvear Restrepo, y no sabemos hasta el momento de que otras personas del movimiento de derechos humanos han sido objeto de ese mismo tratamiento a partir de operaciones ilegales desarrolladas por el Batallón de Contrainteligencia Belén, el BASIP, un batallón oficial que además cuenta con equipos de alta tecnología otorgados por el gobierno de los Estados Unidos para el fortalecimiento de las capacidades investigativas en Colombia y que están siendo lastimosamente usados con fines ilegales. Y todo esto se está dando en un momento en el cual tenemos también una situación de presión constante a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Entonces, las organizaciones defensoras de derechos humanos que hemos tenido algún tipo de trabajos investigativos, que hemos tenido papel en denuncias, que hemos representado víctimas en casos emblemáticos que al parecer no son del gusto del Ejecutivo o de sectores poderosos en Colombia, estamos viviendo en nuestro ejercicio de la defensa de derechos humanos y en nuestro ejercicio de la abogacía una situación bastante compleja. Se nos ha tratado también de terroristas, hemos sido víctimas de espionajes, campañas de difamación en redes sociales, se nos ha sometido a una sobreexposición mediática negativa que no tendríamos por qué soportar en un Estado de Derecho, se nos ha tratado de corruptos, etcétera, 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 sin que desde el Estado colombiano se tomen las medidas acertadas para enviar no solo mensajes de tranquilidad a la población civil, sino proteger a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a sus jueces, a los investigadores judiciales y, por supuesto, a los abogados y abogadas. Resumo entonces diciendo que lastimosamente vivimos en Colombia una situación muy compleja, una situación que viene afectando los derechos de los ciudadanos que se movilizan por distintas razones, una situación que viene afectando los derechos de las personas que ejercen liderazgo social, defensa de los derechos humanos, que también afecta, por supuesto, a los abogados y abogadas, particularmente los que defendemos derechos humanos, y que finalmente está intentando afectar enormemente al Poder Judicial. El 4 de agosto, por ejemplo, todas las altas cortes del país se vieron obligadas por primera vez quizás en la historia reciente de Colombia a pronunciarse, pidiendo públicamente respeto a las decisiones judiciales. Cuando esto pasa, cuando distintas cortes de distintas ramas emiten este tipo de pronunciamientos, de alguna forma es un hecho que debería llamarnos la atención y debería llamarnos a la reflexión sobre lo que está sucediendo en el país y sobre la presión a la que se está sometiendo la justicia en un contexto además de cooptación de los distintos poderes públicos. Así las cosas, yo dejaría mi intervención hasta acá para no abusar del uso del tiempo, ratificar el agradecimiento al Consejo General de la Abogacía, a la OMCT, por habernos tenido en cuenta para este espacio y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Perdón, tenía el micrófono desconectado. Muchísimas gracias, Franklin. Muchísimas gracias por todos los datos que has aportado, todos los testimonios que sin duda nos esclarecen cómo es la situación ahora mismo de los derechos humanos en Colombia y que nos aporta otra idea, ¿no?, de cómo puede estar pasando gracias a estos testimonios, como he dicho. Para este arremeter contra la justicia, arremeter contra la independencia del Poder Judicial, contamos hoy también con la doctora Patricia Linares, que va a realizar una intervención basada en la defensa de esta independencia del Poder Judicial y que también nos va a dar un relato sobre la actualidad del sistema judicial colombiano. Muchísimas gracias, Patricia. Adelante. Bueno, muy buenos días en Colombia a todas y a todos.
Buenas tardes a quienes se encuentran en Europa. Primero agradecer la invitación que me hicieron a participar en este seminario, en esta conversación sobre la situación actual de Colombia, que creo de la mayor importancia, pues una de las medidas que creo que pueden ser efectivas para salvaguardar esa independencia judicial esencial en un Estado social de derecho, para salvaguardar la vida de miles de líderes sociales, excombatientes de la FARC y que le apostaron a la paz, de miles de estudiantes y personas que se atreven a manifestar su inconformidad. Creo que una de las herramientas con las que cuenta el país y otros países en el mundo es precisamente un escenario internacional activo que, como manifestación de la conciencia universal que protege y debe proteger los derechos humanos, llama y reclama a aquellos estados que por alguna razón no cumplen con el deber de garantía que se les impone frente a los derechos fundamentales de todos y todas sus asociados. Ya se ha dicho, y coincido, la situación que está viviendo el país es una situación preocupante. Es una situación que ya había tenido claras manifestaciones de inconformidad, de reclamo desde el año pasado. Colombia no es un país especialmente dado a las manifestaciones, a los reclamos públicos, y de un tiempo para acá, y el año pasado fue especial muestra, de manera, en mi criterio, espontánea, muchos sectores salieron a las calles a reclamar en una situación por lo menos atípica en la historia reciente del país. Un país que ha sido azotado durante más de medio siglo por una guerra interna de las dimensiones que ha vivido Colombia, también es un país atemorizado, que poco a poco se ha apropiado de ese derecho fundamental y sagrado que es el derecho a la libre expresión, el derecho a la protesta pacífica y el derecho a reclamar sus derechos. La suscripción del acuerdo de paz que lideró el gobierno anterior del expresidente Santos, desde el primer momento se convirtió en el núcleo central de las disputas políticas de movimientos y partidos tradicionales que han hecho de la paz la bandera para imponer sus paradigmas, para ganar adeptos y bien sea para permanecer en el poder o para aspirar a ocupar ese poder. Colombia, desafortunadamente, no hemos logrado entender que la única manera de hacer prosperar iniciativas dirigidas y orientadas a allanar el camino a una paz estable y duradera, dice el acuerdo, es despojar esas iniciativas, es despojar el proceso de paz concretamente que intenta avanzar Colombia de esos matices y de esa lectura política que ha servido a los políticos para hacer política con la paz. Esto ha sucedido desde el primer momento en que se inicia el esfuerzo del anterior gobierno por culminar un proceso, avanzar y culminar en un proceso de negociación con la guerrilla más antigua de América Latina, con 50 años de acciones de guerra a lo largo y ancho del país. Una guerra que se tornó irregular para todos los actores,
y que desafortunadamente combina una serie de factores que hacen que haya sido y que sea, porque desafortunadamente el conflicto en Colombia no ha terminado, supremamente compleja esa confrontación armada. Me refiero a la insurgencia, desde luego, que se combina con factores tan complicados como el narcotráfico, el paramilitarismo, la criminalidad organizada y, obviamente, un abandono histórico de muchas regiones, especialmente aquellas en las cuales ha sido más duro el conflicto abandono por parte del Estado. Esto ha hecho que también durante décadas esa ausencia de Estado, ese incumplimiento reiterado de las obligaciones propias de un Estado social de derecho, de un Estado democrático de derecho, encuentren, o en esa carencia, en esa ausencia, encuentren espacio los grupos armados ilegales. El proceso de paz, si ustedes que son conocedores de la situación del país, ha estado, y esto es obvio, yo no lo veo como algo extraño a lo que es un proceso de paz máxime de estas características, ha estado inmerso en esos debates políticos, pero una vez se suscribe el acuerdo, luego de la pérdida luego de la pérdida del plebiscito, ese acuerdo fuere modificado con la incorporación al mismo de muchísimas de las demandas de quienes lideraron el no, que ganó el plebiscito. Luego de eso y de la constitucionalización, normatización de lo que establece el acuerdo, que le apunta principalmente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, pero también a la contribución de fondo para erradicar las causas estructurales del conflicto y a la reconciliación, garantizando lo acordado para los comparecientes que dejaron las armas en una mesa de negociación, no en una mesa de rendición. Luego de esto, pues el camino se ha tornado supremamente más complejo. Parte del diseño de ese acuerdo encuentra un punto fundamental en la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que no casualmente está consignado en el punto 5 del acuerdo, que es el punto de víctimas. Ese sistema integral, o de ese sistema integral, hacen parte la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, dada la gravedad y el alcance de la desaparición forzada en Colombia, que ha cobrado, según cifras oficiales, más de 83,000 víctimas. Por eso las víctimas de esa tragedia pidieron un espacio concreto y especial que lograron en el marco del acuerdo, que es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, un componente con vocación humanitaria. La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia de ese sistema y se materializó en la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, conformada por 38 jueces de la República, magistrados y magistradas, que distribuidos en salas de justicia y en un tribunal, debemos administrar un modelo de justicia transicional, un modelo de justicia restaurativa, el primero en el mundo que se diseña respetando los compromisos que emanan, por ejemplo, del Estatuto de Roma. Es un modelo complejo y difícil. Y aquí es que empato con el tema de materia de esta conversación. Desde el primer momento,
y dada la división y el impacto que produjo la pérdida del plebiscito, el modelo mismo, el sistema, el proceso ha sido especialmente cuestionado por sectores políticos y también por sectores sociales que se muestran reservados, dudosos, con inquietudes que válidas a mi entender frente a lo que puede ser el desarrollo mismo de este modelo de justicia que se compromete con satisfacción de los derechos de las víctimas, no impunidad, aplicación del modelo que es inédito en el mundo, no tiene referente ni precedente y que muestra la posibilidad, por ejemplo, de imposición de lo que se denominan sanciones propias que no acarrean privación de la libertad, incluso para responsables o máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, siempre que cumplan con las exigencias y compromisos que emanan del modelo. Pero a lo que voy es que, obviamente, que los opositores políticos, los adversarios, porque los puedo denominar así, del proceso de paz y del sistema que creó el sistema integral de verdad, justicia y reparación, han encontrado precisamente en la jurisdicción, en los jueces transicionales, el punto de ataque más fuerte y de verdad ha sido para nosotros supremamente difícil. Sabíamos que iba a ser muy difícil la implementación, pero lo ha sido muchísimo más de lo pensado, pues nos hemos convertido en ese núcleo de ataque sistemático y permanente por parte de los partidos opositores y que se oponen al proceso de paz. Debo señalar que nosotros empezamos el proceso de implementación del sistema y de la justicia especial para la paz con el gobierno que impulsó el acuerdo y que impulsa y en una mesa de negociación crea las bases de este acuerdo de paz que hoy encuentra realización material en la Constitución Política Colombiana. Fueron algunos meses iniciando este proceso de implementación de la mano de ese gobierno que en nombre del Estado había suscrito el acuerdo de paz y obviamente participado de manera protagónica en el diseño del mismo. Luego vienen las elecciones que ganan esas elecciones el partido opositor al proceso de paz. Los sectores políticos que con más fuerza se habían opuesto a ese proceso de paz y habían liderado la campaña del no en el plebiscito. Ese es partido hoy de gobierno que no obstante que se acogieron muchísimas de las propuestas que ellos llevaron como argumento para oponerse al acuerdo de paz y ganar el plebiscito, se mantuvieron en una posición de total rechazo, llevando incluso la campaña política a unos niveles de confrontación muy fuertes, como que uno de los eslogans de esa campaña fue hacer trizas el acuerdo de paz. Y siempre en la mitad de toda esta confrontación, la Jurisdicción Especial para la Paz y sus jueces. Esto obviamente afecta de manera grave la independencia judicial, la posibilidad de contar con un escenario en el cual, como jueces de la República, articulados a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, podamos cumplir con nuestro mandato, que de por sí es muy complejo. Tratar de administrar justicia con base en la exigencia de mayor verdad posible, de verdad plena, para poder otorgar los beneficios derivados del modelo de justicia que administramos
contribuir a la erradicación de las causas estructurales de la guerra y allanar el camino hacia una reconciliación que tanto reclama Colombia. Curiosamente, una de las banderas para atacar a la jurisdicción, a sus jueces, paradójicamente es el hecho de que sus jueces, en su mayoría, hemos trajinado por los caminos que suponen la defensa de los derechos humanos. Se estigmatiza esa condición. Se señala como un defecto de los jueces transicionales precisamente el haber en sus vidas previas, profesionales, en sus proyectos de vida, trabajado por los derechos humanos en el país. Esto muestra, a mi manera, la gravedad de la percepción que existe en Colombia sobre quienes nos hemos dedicado a esta tarea desde distintos escenarios, la academia, las organizaciones sociales, las universidades, los líderes sociales, personas como las que están acá representando organizaciones que han puesto al servicio del país y de la defensa de los derechos humanos, que me atrevo a decirlo yo, no es nada distinto que la defensa de la Constitución colombiana. Se estigmatiza esta tarea a punto de que se cuestiona la legitimidad de los jueces transicionales por haber dedicado su vida, la mayoría de ellos, a la defensa de los derechos humanos. En una ecuación simplista, en una ecuación riesgosa, los opositores al proceso de paz, muchos de ellos del partido de gobierno, lo que señalan no pueden ser reconocidos como jueces legítimos, no puede ser reconocida su investidura a pesar de que emana la Constitución, porque han trabajado la mayoría de ellos como defensores y defensoras de derechos humanos. Y porque ahí viene la ecuación diseñada para atacar, eso significa necesariamente que incursionan en ideologías de izquierda. Esto muestra cómo en Colombia todavía el camino es supremamente largo y cómo 25, 26, 29 años de la Constitución política no han sido suficientes para que en el imaginario colectivo se arraigue esa condición de respeto hacia la diversidad y la diferencia de opiniones, distintas ideologías, nada más y nada menos que principio de pluralidad tal como está consagrado en la Constitución. Por eso el ataque ha sido permanente a los jueces transicionales, poniendo en duda su idoneidad por los motivos antes anotados, cuestionando desde el primer momento las decisiones que aún no se han tomado, cuestionando su accionar, cuestionando obviamente el modelo de justicia que debemos administrar. Ahí ha jugado un papel importante, debo decirlo, el Poder Judicial en Colombia, del que hacemos parte, que en sus distintas instancias y jurisdicciones han sabido respetar y en el marco del cumplimiento de sus funciones han defendido no a la JEP, no al sistema, no a sus jueces, sino la Constitución política colombiana. Es así como, por ejemplo, otro tipo de estrategias orientadas a evitar el buen funcionamiento de este modelo de justicia, la actividad autónoma e independiente de sus jueces y juezas, se ha ido por la vía de utilizar herramientas que brinda la Constitución, y eso está bien, para evitar que se desate la operación judicial como es debido, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a un episodio famoso en Colombia que seguramente ustedes que son conocedores de estas materias saben que es
el famoso trámite de las objeciones a la ley estatutaria, que duró un año en el Congreso, entre la presidencia y el Congreso, que finalmente desata de manera definitiva la Corte Constitucional, luego de lo que significó, y lo digo con todo respeto, una batalla llevada a cabo en el Congreso por parte de opositores y por parte de quienes defienden el proceso de paz. Tuvo que intervenir la Corte por un debate un poco exótico, si me permiten, y es que al final, cuando en el Congreso las objeciones no logran la votación requerida, se empeñan los opositores en un debate sobre la votación que finalmente tiene que resolver de manera definitiva la Corte Constitucional. Esto hace que, por ejemplo, si bien el próximo 15 de enero se cumplen 3 años de la posesión de los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz, la operación judicial no lleve más de año y medio, descontando el año en que carecimos de esa herramienta necesaria, fundamental, sin la cual era imposible avanzar en el desarrollo del modelo de justicia que administramos, que era la ley estatutaria, más el término de implementación que significa hoy tener funcionando al 100% una jurisdicción que se ocupa de más de 15.000 comparecientes sometidos entre excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública, valga decir servidores públicos, miembros de la fuerza pública y servidores públicos no miembros de la fuerza pública, así como terceros. Creo que ya me están señalando que se me acaba el tiempo y pues simplemente voy a tratar de redondear entonces. El ataque ha sido sistemático al Poder Judicial, pero especialmente como núcleo de los debates políticos, acercándose ya a una campaña política que va a ser supremamente fuerte, me imagino, ha afectado de manera muy severa la autonomía e independencia judicial de los jueces. Nosotros hemos tenido que cumplir nuestra tarea en medio de campañas de desprestigio, amenazas reiteradas, todo tipo de presiones mediáticas y políticas, una incomprensión consciente de lo que significa implementar un proceso de justicia transicional. Se advierte desde ya la interferencia permanente a esa autonomía del Poder Judicial en Colombia, que se ha caracterizado como un contrapeso efectivo a las aspiraciones de hegemonía del Ejecutivo. Y un tema que creo que hay que tener muy en cuenta es el referido a cómo en el marco de la pandemia que afecta a todo el mundo y obviamente a Colombia, se ha hecho de la vía de excepción una herramienta para imponer muchas cosas que en el Congreso, si no era imposible, era supremamente difícil que prosperaran. Creo que hay que poner mucha atención en este punto porque nunca en Colombia, desde la vigencia de la Constitución del año 91, se había llegado a un nivel de uso tan intenso de las herramientas e instrumentos excepcionales que prevé la Constitución para ejercer el gobierno, incluidas las limitaciones para el Congreso y su debido y normal funcionamiento. Yo dejo ahí, Gonzalo, hubiera querido extenderme un poco más, pero entiendo los tiempos. Voy a tratar de quedarme unos minutos más, son las 10:49, para oír a los colegas y, bueno, en el momento que desafortunadamente se me imponga, deberé retirarme, pero trataré de estar presente para, ojalá, poder responder alguna inquietud. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Patricia, por este relato, este retrato que nos haces de lo que es el Poder Judicial en Colombia y también este testimonio de cómo el debate político y muchas veces la polarización afecta directamente al trabajo que realicéis allí los jueces, las juezas, esta estigmatización de vuestra labor, ¿no? Para también tener una visión de lo que es los retos y obstáculos que pueden aparecer en el camino de una tutela judicial efectiva, también tenemos el testimonio de otra de las partes, que serían en este caso abogados y abogadas, que nos van a dar un pequeño resumen, también un testimonio sobre cuáles son estos retos con los que se han ido encontrando en su camino y también cuáles son las líneas a seguir para intentar evitarlo. Doy paso así a Reinaldo Villalba, presidente del colectivo de abogados José Álvarez. Pues muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a la Fundación Abogacía y a la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, por esta iniciativa y permitirnos decirle al mundo cuál es la situación en Colombia de los abogados, del ejercicio de la abogacía, de la situación de los operadores judiciales y, por supuesto, la situación de quienes utilizamos nuestra profesión de abogados y abogadas para la defensa, para la defensa y promoción de los derechos humanos. La abogacía en Colombia, como ya estamos viendo, es una profesión de alto riesgo. Y mayormente, si utilizamos la herramienta del derecho, si utilizamos el sistema jurídico para defender y promover los derechos humanos. FASOL en Colombia es una organización, una ONG no gubernamental que vela por la seguridad y la protección de los trabajadores de la rama judicial. Al terminar el año pasado, 2019, FASOL entregó un informe a la Comisión de Esclarecimiento y Verdad. Y en ese informe nos dice que de 1989 a octubre de 2019, 1.072 funcionarios han sido víctimas de la violencia, de asesinatos, de secuestros, desapariciones forzadas, torturas, exilios, muchos en medio del desarrollo del conflicto armado. Solamente para hablar en el tema de lo ocurrido a los jueces, ese informe relata que en los últimos 28 años han sufrido los jueces 560 amenazas, 392 asesinatos, 207 atentados y 45 desaparecidos. Debo advertir en todo caso que estas cifras pues son sus registros. Siempre estas cifras las supera pues la realidad, porque pues la investigación no alcanza a recoger todo el mundo y el universo de atentados y ataques. Y pues de las personas trabajadoras de la justicia, quienes mayormente han sufrido ataques han sido los investigadores. Solamente para recordar la masacre de La Rochela, donde 11 funcionarios, o 13, ahora estoy dudando, de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación fueron asesinados cuando investigaban la comisión de otras masacres en una región del país. O el asesinato de 7 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, donde inclusive enterraron el vehículo donde se habían desplazado los funcionarios a investigar precisamente la masacre de La Rochela y otros crímenes que había cometido el paramilitarismo en la región con la ayuda de la fuerza pública y otros servidores del Estado. Ya hablando pues del ejercicio de la abogacía,
en Colombia más de 700 abogados han sido asesinados en los últimos 10 años. Y más de 4.400 han sufrido diferentes tipos de agresiones. Por supuesto, y repito, estas cifras siempre serán sus registros. La firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y el incumplimiento que se ha dado por parte del gobierno colombiano y especialmente en estos últimos 2 años del gobierno Iván Duque, ha hecho también que siga siendo una profesión de riesgo el ser abogado o abogada, y más si dedicamos, repito, estos esfuerzos y este conocimiento jurídico a la defensa de los derechos humanos. Nosotros ejercemos el trabajo de abogados y abogadas en un escenario bastante complejo y en un clima de violencia bastante grande. Leía en estos días las cifras de Indepaz, que es una organización de derechos humanos que trabaja todos estos temas de paz. Y dice ese informe que desde el acuerdo de paz, finales de 2016, hasta el 15 de julio de este año, 2020, han sido asesinados 971 líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. En el primer semestre de este año 2020, Indepaz nos dice que han sido asesinadas 166 personas, líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Y en estos 2 primeros años de gobierno del presidente Iván Duque, 573 personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinadas. Es en este escenario que nosotros ejercemos nuestro trabajo como abogados y abogados defensores de derechos humanos. Y obviamente es un escenario donde precisamente estamos con estas víctimas, con las comunidades que han visto asesinar a sus activistas, y sobre todo lo que tiene que ver con personas defensoras del territorio y del ambiente. Históricamente, quienes nos ocupamos de la defensa de los derechos humanos desde el ejercicio del derecho hemos sido perseguidos por el Estado. Esto no es nuevo, ha sido de siempre, digamos, ha sido una política. Es una sistemática persecución. Solo para recordar, y lo decía Franklin, que la Agencia de Inteligencia Presidencial de entonces, hoy extinguida o clausurada, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, realizó una tenaz persecución contra las organizaciones defensoras de derechos humanos y muy especialmente contra las organizaciones no gubernamentales que utilizamos el derecho para reclamar y reivindicar los derechos fundamentales de las víctimas. Bien en el litigio nacional, bien en los escenarios internacionales, bien en el sistema interamericano o ante los organismos de Naciones Unidas. Durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, las organizaciones de derechos humanos, repito, sufrieron una persecución enorme, y concretamente el CAJAR, Colectivo de Abogados de Alvear Restrepo, de la que hago parte, fue considerado el blanco número 1 de esa persecución. Y por lo menos eso ocurrió entre los años 2003 y 2005. Hago esa memoria simplemente para decir que no es novedoso lo que últimamente está aconteciendo, porque entre el año pasado y 2020, hemos conocido nuevas acciones de las agencias de inteligencia del Estado colombiano y particularmente la inteligencia militar de persecución contra las organizaciones defensoras de derechos humanos. La magistrada Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial para la Paz, JEP, nos contaba cómo han sufrido pues una sistemática persecución, estigmatización y obstaculización para su trabajo. Pues también las personas que apoderamos víctimas ante ese sistema
lo hemos sido. En reciente informe que se conoció a través de una famosa revista aquí en Colombia, se conoció que los organismos de inteligencia militar tenían identificados, perfilados y con labores de inteligencia ilegal a las personas abogadas, defensoras de víctimas ante el sistema integral de verdad, justicia y reparación, y concretamente a quienes han venido litigando en favor de las víctimas ante el Tribunal Transicional JEP. Y lo han hecho porque lo que se ha perseguido allí es que la impunidad que ha cobijado a los máximos responsables en Colombia durante muchos años, pues que ante la JEP, que comparezcan voluntariamente o que la JEP los llame. Eso es lo que hemos nosotros buscado, que los máximos responsables respondan ante la Justicia Especial para la Paz, sobre todo lo que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales, el caso 003, el macrocaso 003, donde en relación a los conocidos, mal conocidos como falsos positivos, que fueron más de 6.000 asesinatos de personas en estado de vulnerabilidad total, que fueron presentadas como bajas en combate, la mayoría de ellos personas jóvenes, cuando realmente no hubo combate, sino que los presentaban como tales. Y lo que hemos perseguido es saber quién dio la orden, y ese trabajo que se ha hecho ante la JEP ha valido que los organismos de inteligencia del Estado vuelvan a tener a estas personas que están trabajando al lado de las víctimas como su blanco de acciones de labores ilegales de inteligencia. Pero no solamente los abogados que trabajamos con las víctimas, sino incluso abogados que han venido defendiendo a excombatientes firmantes de la paz ante la misma Jurisdicción para la Paz, también han sido objeto de ataques. Se conoció, por ejemplo, una amenaza de los grupos paramilitares contra 22 abogadas y abogados que defienden a los excombatientes ante esa jurisdicción. Así que, aún en estos tiempos y después de este proceso de paz, seguimos siendo objeto o víctimas o blanco de todas estas políticas, porque son políticas que se promueven desde el Estado colombiano y que se valen también organizaciones paramilitares especialmente para seguir atacando a los defensores de derechos humanos. Se ha llegado incluso a utilizar drones para espiar el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Se conoció el caso de una reunión que había de varias organizaciones defensoras de derechos humanos en la sede de la Comisión Colombiana de Juristas, y al patio y demás llegó un dron a espiar quienes estaban allí. Seguimos siendo estigmatizados. La defensa de los derechos humanos en Colombia se entiende, y especialmente desde el trabajo que hacemos los abogados, las organizaciones de derechos humanos que trabajamos desde el ejercicio de la abogacía, como una guerra jurídica. Y nos acusan de hacer una guerra jurídica para llevar a los tribunales judiciales a los mejores hombres de la fuerza pública, que para nosotros son precisamente quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos y cegado la vida de miles de colombianas y colombianos en diferentes regiones del país. Y esa estigmatización pues viene del propio Estado, de altos funcionarios, de miembros de la fuerza pública, de miembros de la fuerza pública en retiro. Y bueno, tal vez hacer referencia también al tema de cómo en este momento y en la coyuntura de tener a un expresidente de la República privado de la libertad, también ha exacerbado el ataque nuevamente hacia los magistrados encargados de hacer esa investigación y de tomar las decisiones, considerándolos como mafia, considerándolos como que son secuestradores y desarrollando campañas de desprestigio contra ellos, incluso contratando una empresa de los Estados Unidos para mejorar, dizque, la imagen
del detenido en los Estados Unidos, pero también y en últimas para atacar la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia y al senador Iván Cepeda, que es un defensor de derechos humanos, que hoy es congresista y que es un protagonista en estos procesos en los que se investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lamentable, y ya lo decía Franklin, que el presidente de la República haya sido quien ha liderado esos ataques a la Corte Suprema de Justicia, cuando la Corte se aprestaba a decidir si ponía o no ponía preso al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Varios pronunciamientos públicos a través de las redes y de discursos públicos del presidente Iván Duque para generar presión y para que la Corte Suprema de Justicia no optara por una medida de privación de la libertad del presidente. Y junto con él, muchos funcionarios de su alrededor, hasta el embajador de Colombia en los Estados Unidos, y lo que es peor, le pidió al vicepresidente de los Estados Unidos que se pronunciara en favor de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez mantuviera su libertad durante la investigación. El Procurador General de la Nación incluso tuvo que pronunciarse llamando la atención sobre la no injerencia, la no intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones de la rama judicial. Esto también provocó que las altas cortes, todas en Colombia, hicieran un pronunciamiento. ¿Cuántos minutos no alcanzo a ver? Hicieran un pronunciamiento público favoreciendo la independencia judicial. En este marco, pues hay total impunidad sobre las investigaciones y sobre todo, no por falta de recursos técnicos o económicos, sino por la ausencia de voluntad política de la Fiscalía de investigar estas persecuciones contra la rama judicial, contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Es una misión muy difícil la de cumplir. Hay una campaña en este momento por la defensa de la justicia en Colombia con el lema "Nadie por encima de la ley". Venimos pidiendo una reunión con el presidente de la República, pero él nos mandó a dialogar con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar. Esa fue su reacción frente a la invitación a que nos escuchara en la mesa. Hemos tenido que acudir al sistema interamericano para la defensa de nuestra profesión, de nuestra vida, y de hecho hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso del colectivo de abogadas y abogados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos algunas medidas materiales, pero el Estado no asume medidas políticas de protección, de condena a quienes nos atacan, de la Fiscalía en el sentido de dar resultados en las investigaciones. Termino diciendo que agradecemos la solidaridad internacional, reconocemos que ese acompañamiento internacional nos ha permitido, sobre todo, seguir con vida. Nos ha permitido mantener nuestro trabajo a pesar de ese clima de violencia y de amenaza en que lo desarrollamos. Agradecemos a todas las organizaciones que a nivel mundial han estado respaldando nuestro trabajo en Colombia, a la Federación Internacional de Derechos Humanos, a la OMCT, a la Fundación Abogacía, a la Caravana Internacional de Juristas, a las barras de abogados de diferentes partes del mundo que se han comprometido en rodearnos para defender nuestro derecho a defender los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo, por este sincero testimonio, ¿no?, de cómo a veces ejercer en un país puede ser muy duro, incluso conllevar un riesgo para la vida misma, ¿no? Esta estigmatización, conceptualización de lo que es litigar y someter a procesos como guerra jurídica es algo bastante curioso, ¿no? Cuando
Precisamente el proceso judicial con todas las garantías es uno de los pilares del Estado de Derecho. Bueno, para finalizar estas ponencias tenemos también la intervención de la también abogada Ana María Rodríguez, que nos va a hablar también de la misma temática que Reinaldo, también con mecanismos internacionales también para la protección de estos abogados y abogadas que ejercen valientemente también en Colombia. Sin más, te doy la palabra. Muchas gracias, Gonzalo, y a los organizadores del evento del día de hoy. Muchos saludos a quienes nos acompañan en la transmisión, en particular a quienes están siguiendo la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Pues creo que después de quienes me han precedido en el uso de la palabra, no hay muchas cosas nuevas que yo pueda decir. Y sin embargo, voy a tratar de compartirles hoy cómo muchas de estas preocupaciones que quienes ejercemos la defensa de derechos humanos a través del derecho en Colombia, hemos visto que estas preocupaciones se traducen efectivamente en pronunciamientos de parte de los principales órganos internacionales de protección, evidenciando que esto no es solo una percepción de quienes estamos en el país y de quienes dedicamos nuestras vidas a esta labor, sino que efectivamente se trata de fenómenos estructurales de esta satisfactoria en la comenzar de nos visitó. Ana María, estamos teniendo un pequeño problema con el sonido. No sé si puedes revisar la conexión o, bueno, quizás sea momentáneo. ¿Puedes probar a hablar ahora? Claro que sí. Avísame si me oyen mejor. Ahora sí. Muchas gracias. Perfecto. Les comentaba entonces que visitó a Colombia en el año 2009, en el mes de diciembre, y que en el verificar de sus entrevistas con de otros, una intimidaciones que afectaban el trabajo de investigación y juzgamiento, ausencia de niveles de riesgo, ausencia de locales adecuados que permitan agilizar el trámite de los procesos, insuficiencia de recursos financieros, falta de jurisdicción penal y aplicar algunas de las normas. El problema. ¿Sí me están oyendo bien? No muy bien, yo por lo menos. Prueba otra vez, Ana María, a ver si podemos. Vale, la conexión parecería estar. No se escucha. Ustedes me dicen, ¿me oyen? No. ¿Qué tal allí? Ahí Es que se escucha entrecortado. se escucha entrecortado todo el rato. Sí. No sé por qué será. Pero ya ahí te escuchas un poco mejor. Bueno, intentemos a ver si mejora. ¿Qué tal ahí? ¿Me oyen mejor? Sí. Muy bien.
Bueno, entonces, como parte de muchas amenazas e intimidaciones contra jueces, magistrados, fiscales, abogados, testigos y víctimas. Señaló que estos provenían de... Resaltó cómo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían tenido que solicitar medidas cautelares que habían recibido en razón de las investigaciones de casos que se llamaron en su momento parapolítica. También actores judiciales habían sido asesinados durante los 15 últimos años y que luego nos ha dicho Reinaldo. Como lo más grave de investigados y mucho menos sancionados penalmente, lo que contribuía de manera importante al clima de impunidad. Ni siquiera los asesinatos y atentados donde la investigación. También relacionadas con las actividades ilícitas de espionaje y persecuciones llevadas, pero pues en general por agencias de seguridad. Ay, qué mal. No sé qué pasa con el sonido. Ana María, si quieres, puedes probar a apagar tu cámara mientras ponemos la imagen del cartel y puedes seguir con la ponencia. Quizás sea un problema de conexión. Si desconectas la cámara puede que se te escuche mejor. Muy bien. ¿Me avisan si mejora? Sí. Ok. En su momento, la respuesta que el gobierno dio y sancionar su ocurrencia. Señala Reinaldo. Los abogadas y defensores públicos. Denme un momento. ¿Me oyen mejor ahora? Sí. Bueno, ensayemos. Entonces, decía que frente a la profesión legal, la relatora recoge en su informe que no es infrecuente la acusación, generalmente infundada, de ser miembros de organizaciones guerrilleras o estar vinculados a ellas. Algunos abogados denunciaron que sus ordenadores personales habían sido temporalmente sustraídos por agentes del DAS con el objeto de inspeccionar los discos duros, y otros manifestaron que sus correos electrónicos eran espiados. No me extenderé más en lo que dijo la relatora, simplemente quería que tuvieran un panorama de lo que el mandato de independencia en la justicia encontró como diagnóstico en Colombia en el año 2009, es decir, hace más de 10 años, que me permite decir, a partir de lo que han dicho tanto Reinaldo como Patricia y Franklin, que la situación no ha variado mucho a la fecha y que ese diagnóstico sigue siendo válido en Colombia en este momento. Quisiera en segundo lugar mencionar que a finales del año pasado, en el mes de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó un informe que evalúa o revisa la situación en particular de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia,
dentro de las cuales, por supuesto, se menciona a quienes desde el ejercicio del derecho defienden los derechos de otras personas. Este informe hace mención de muchísimos aspectos relacionados con pues la defensa de derechos, como ya lo he dicho. Pero quisiera resaltar dos que me parecen importantes. Por un lado, a partir del párrafo 137 del informe, se habla del tema de la estigmatización de las personas defensoras. Y allí se menciona en términos generales como esta idea de estigmatizar, tener discursos que buscan deslegitimar o desacreditar a quienes defienden los derechos, están relacionados con algo que la Comisión llama o que pues ha sido conocido como la doctrina del enemigo interno, mediante la cual se busca pues lograr este descrédito de quienes defienden derechos o denuncian acciones violatorias de los derechos humanos por parte del Estado, a través de acusarlos de ser un enemigo del Estado mismo. Y el informe señala dos ejemplos muy concretos. Uno, el del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a quienes se le acusa, y el informe lo dice tal cual, entre comillas, de fabricar armas, de robar víctimas o de defraudar al erario público por su labor de defensa de víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales. Y se denuncian hechos ocurridos durante el año 2009, es decir, que son eventos que siguen ocurriendo en la actualidad y que no son solamente asuntos de tiempos pasados. El segundo ejemplo que da este informe es el del abogado Daniel Prado, quien señala que tuvo que pedir medidas cautelares en el año 2017 y que fue víctima o siguió siendo víctima de una campaña de desprestigio por su labor de defensa, y quien señala que su labor hace parte de la guerra política que algunos abogados adelantan contra altos dignatarios del oficialismo, que son ejemplos muy, muy claros de esta estigmatización contra abogados que hacen defensa de derechos humanos. El segundo asunto que me parece importante resaltar de este informe, por supuesto sin dejar de decir que el informe es importante en todos los aspectos que toca, pero como para poder comentar algo que no han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, es el tema de las mujeres que defienden derechos humanos. Y allí se señala que en términos generales el número de ataques y agresiones, y en particular de asesinatos contra mujeres defensoras de derechos humanos, incluyendo abogadas, por supuesto, ha aumentado en los últimos años de manera preocupante. Se señala y se resalta como parte de los patrones de esta violencia contra mujeres defensoras que las amenazas y los ataques suelen tener una intención ejemplarizante o de castigo, sobre todo cuando se trata de eventos de tortura, de violencia sexual o de ataques a la familia, intentando de alguna manera castigar esa visibilidad y ese rol de liderazgo y de defensa que muchas veces asumen las mujeres, incluyendo las mujeres que ejercen la abogacía, por supuesto. Y también un uso del lenguaje sexista y constantes alusiones al cuerpo cuando se trata de amenazas escritas, llamadas amenazantes u otra forma de amenazas, donde también está este particular patrón de sexualización de las agresiones con una intención de género claramente identificada, se convierten en un patrón de violencia contra las mujeres que trabajan en estos asuntos. En tercer lugar, para no extenderme mucho en el tiempo, quisiera hacer referencia al informe de la reciente visita del relator especial de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, el señor Michel Forst, quien visitó Colombia entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre del pasado año de 2019, finales de 2018, me equivoco. Este informe, que fue duramente criticado por el gobierno colombiano, quien intentó deslegitimar palabra a palabra cada una de las afirmaciones que contenía el informe, señalándolo de faltar a la verdad, de ser sesgado e incluso cuestionando personalmente al señor Forst, trae varios elementos que son interesantes de resaltar.
yo comenzaría diciendo que el relator señala que existe una amplísima oferta institucional en Colombia para la protección de las personas que defienden derechos humanos y resalta particularmente los mecanismos que el Acuerdo de Paz creó en materia de prevención y de protección de estas personas. Pero acto seguido, y a pesar de esta enorme capacidad estatal que tenemos en la materia, el relator señala con preocupación que desde 2016 y hasta la fecha Colombia sigue siendo el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras en toda América Latina, según las cifras de la propia oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y señala que quienes son particularmente agredidos y asesinados por esta razón de defender los derechos son aquellas personas que apoyan la implementación del acuerdo de paz, quienes se oponen a los intereses de grupos criminales organizados, quienes se oponen o denuncian las economías ilegales, quienes denuncian la corrupción, quienes se oponen o denuncian la tenencia ilegal de la tierra y quienes pretenden defender los derechos particulares de comunidades. El informe señala, y el relator lo dice, que de manera preocupante, mientras la tasa de homicidios en Colombia desde el año 2011 va descendiendo, y la visita, tengamos en cuenta que la visita fue a finales de 2018, luego a partir de 2018 esta tendencia ha empezado a aumentar levemente de nuevo. A él le preocupa el contraste, pues mientras los asesinatos en general en Colombia disminuyen, los asesinatos de personas defensoras van en aumento. Y es así como el informe recoge cifras, muy brevemente no quiero extenderme en esto, de Naciones Unidas que señalan que para el año 2016 se registraron 61 asesinatos de personas defensoras verificados, mientras que para el año 2019 se registraron 108. Y a manera de paréntesis, y Franklin lo decía hace un momento en su intervención, para el 31 de julio de 2020, esta oficina ha registrado ya 90 asesinatos contra este tipo de personas. En materia de estigmatización, que lo decía hace un momento, el relator Forst señala que esta continúa ocurriendo de manera persistente en Colombia, a pesar de las declaraciones que han hecho el presidente y otros altos funcionarios del Estado. Se señala que hay dirigentes políticos, incluyendo gobernadores, funcionarios públicos, personas influyentes, miembros del sector privado y miembros de grupos ilegales que constantemente intentan deslegitimar la labor de quienes defienden los derechos, llamándolos guerrilleros, terroristas, antidesarrollo o informantes de grupos armados con la intención de deslegitimar la labor y cuestionar el ejercicio de defensa de derechos que realizan. Y algo que es muy interesante, el relator resalta cómo esta constante estigmatización se convierte en la fuente de un aumento en lo que en Colombia llamamos criminalización, que es el procesamiento judicial contra estas personas por razón de su labor de defensa de derechos humanos. Y resalta dos ámbitos en los cuales esto ocurre particularmente. En los casos de defensa de la tierra y el medio ambiente u oposición a la acción de empresas, o, en segundo lugar, en los casos de participación, organización o denuncia de abusos de la fuerza en eventos de protesta pacífica, que pues tiene todo que ver con lo que está ocurriendo actualmente en el país y a lo que Franklin se refería hace un ratito. En cuanto a los sectores más estigmatizados, pues, lo hablábamos hace un momento, se resalta en el informe del relator a quienes han respaldado el acuerdo de paz. Se señala que también, por supuesto, la principal victimización se encuentra en zonas rurales y en los sectores donde las personas pertenecen a grupos étnicos o defienden derechos relacionados con la tierra y el medio ambiente. Y en cuanto a las mujeres defensoras o a las personas que defienden los derechos de las personas LGBTI, se señala nuevamente, y como lo decía la Comisión Interamericana, que en el último tiempo va en aumento el número de agresiones contra estas personas y en particular el número de asesinatos. Y se señala como un riesgo adicional
la pertenencia de estas mujeres o líderes de personas LGTBI si ellos hacen parte de pueblos étnicos o de poblaciones socialmente marginadas. Adicionalmente, se señalan las barreras que enfrentan quienes defienden derechos, quienes siendo mujeres o personas de orientación sexual diversa, buscan o quieren adquirir o llegan a adquirir un rol público o un cierto nivel de reconocimiento y legitimidad en su labor de defensa y enfrentan ya no solamente riesgos de naturaleza, digamos, relacionados con su seguridad, sino riesgos incluso y obstáculos al interior de sus familias y sus comunidades propios, digamos, del sistema machista tradicional que existe en Colombia y cómo esto puede generar riesgos diferenciados, pero además riesgos adicionales para su labor de defensa. El relator reitera el contenido sexual y sexista de las amenazas, del lenguaje que se usan, las amenazas contra estas personas, pero además, y creo que es muy importante pensando también, pues particularmente en la lógica de la abogacía, reconoce de manera muy importante el papel que las mujeres defensoras y las personas LGTBI, los líderes LGTBI, han jugado en la promoción de la democracia, la justicia y la paz en Colombia, y resaltan su trabajo específico para lograr la inclusión de medidas de género específicas en el texto del acuerdo de paz. Hay posteriormente también un espacio que se dedica especialmente a los impactos que han sufrido periodistas, estudiantes y sindicalistas en la labor de defensa de derechos humanos en Colombia y los riesgos diferenciados que estos sufren. Y no quería dejar de mencionar que el relator hace una mención específica a las personas que ejercen el derecho como forma de defensa de derechos humanos. Dentro de los datos que tenemos en la Comisión Colombiana de Juristas, que el relator recoge en su informe, podemos reportar que al menos, y como dice Reinaldo, en este caso hay un nivel de subregistro importante, 2% de las personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas desde la firma del acuerdo de paz eran abogados o abogadas que ejercían la defensa de derechos humanos. En este caso, el relator hace referencia a que en su mayoría estas personas ejercen la representación judicial de víctimas de graves violaciones del conflicto armado, violaciones de derechos humanos, y que es esta representación la que los pone en riesgo. Señala nuevamente que existen numerosas amenazas en su contra, que son acusadas con frecuencia de pertenecer a grupos subversivos y que sus casas u oficinas son sujetos de allanamientos y ataques con frecuencia. Con esto terminaría mi intervención, no sin antes decir que este cuadro que nos pintan los instrumentos internacionales pues es acorde con la situación que quienes me han precedido en el uso de la palabra han pintado para nosotros en el día de hoy y que tanto los robos de información como los abusos en materia de inteligencia, el uso de drones para la vigilancia, la detención, las golpizas y los malos tratos contra quienes defienden a quienes están ejerciendo el derecho a la protesta pacífica en el país, e incluso, y también se mencionaba hace un rato, las agresiones contra las abogadas y los abogados que estamos ejerciendo la defensa de derechos humanos o la reivindicación de derechos al interior de sistemas de justicia transicional, tales como son la ley de restitución de tierras o, más recientemente, la Jurisdicción Especial ante la Paz, para la Paz, perdón. Estamos siendo también víctimas de agresiones en este momento de amenazas, ataques, estigmatizaciones e intentos de deslegitimar nuestra labor de defensa del acuerdo de paz y de defensa de los derechos de las víctimas. Entonces, con eso terminaría dándoles las gracias nuevamente por la compañía el día de hoy. Muchísimas gracias, Ana María. Muchas gracias por aportar, ¿no?, esta pincelada del enfoque de género transversal siempre necesario en cualquier cuadro. Te voy a, digamos, a apropiar esta metáfora tan bonita que nos has aportado. Y bueno, para terminar con la jornada de hoy, vamos a leer las preguntas que nos han realizado a través del sistema de preguntas y respuestas los asistentes a la jornada.
comenzando por la pregunta que nos realiza Nancy Ardila, que dice: buenos días, la magistrada Patricia creo ha mencionado el aprovechamiento del estado de emergencia por el COVID para tramitar por vía de excepción temas que podrían afectar el proceso de paz. La pregunta es si se conoce de algún momento, en algún caso en concreto hasta este momento. Gracias. Bueno, creo que esto era una pregunta directamente dirigida a la magistrada, pero que ha tenido que lastimosamente marcharse ya. Pero quizás si alguno de los ponentes conoce algún caso, nos podría dar algún ejemplo. Franklin nos señala que sabría decírnoslo. A ver, en Colombia se han venido tramitando alguna serie de proyectos de ley, uno de los cuales pretende reformar a la justicia. Dentro de esos proyectos que pretenden reformar a la justicia, se contienen reformas concretas al acuerdo y en particular a la Jurisdicción Especial de Paz. De igual forma, se han intentado tramitar otra serie de leyes que tienen relación con el acuerdo. De hecho, en la Comisión Primera de Senado, es la comisión por donde pasan todos los proyectos de ley, y en particular tiene dentro de sus funciones un estudio a profundidad de los proyectos que modifican la Constitución. Una de las discusiones que se llevó a cabo fue precisamente una proposición bajo la cual personas del partido de gobierno o senadores del partido de gobierno pretendían un poco que en el marco de esta labor legislativa que se está llevando a cabo por internet bajo un modelo de urgencia se pudiese modificar el acuerdo. Por suerte, esa proposición fue vencida por la mayor parte de los congresistas que plantearon que ninguna disposición que modificara el acuerdo se podía llevar a cabo sin que el Congreso sesionara presencialmente. Sin embargo, sí se han dado intentos concretos orquestados no solo por el partido de gobierno, sino por la mayoría parlamentaria que el partido de gobierno ha conseguido y que son proyectos que van en concreto a afectar el acuerdo de paz y en particular tienen como centro el trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz. Pues muchísimas gracias, Franklin. Espero que haya servido como respuesta para Nancy. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que una persona anónima ha colgado. Dice: queda la sensación de que la batalla jurídica que se pueda dar en el ámbito nacional no resultaría suficiente por la correlación de fuerzas tan desequilibradas que existe actualmente. Quizá una futura sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ser decisiva. ¿Qué otras vías se presumen idóneas para coadyuvar la acción legal, lograr los cambios estructurales que permitan ofrecer una reparación a las víctimas y garantías de no repetición? Quizá esta va más destinada hacia Reinaldo o Ana María. Reinaldo, si puedes ponerte. Ok. Pues bueno, como abogadas y abogados de derechos humanos y que usamos el mundo jurídico para la defensa y promoción de los derechos humanos, pues obviamente trabajamos por la consolidación de un Estado democrático de derecho y eso nos obliga a acudir de manera permanente y por difíciles que sean las situaciones a los escenarios de justicia en Colombia, y lo que procuramos en primer lugar es que la justicia doméstica funcione. Pero al mismo tiempo también acudimos a los instrumentos que nos da el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso vamos al sistema interamericano, por eso vamos a Naciones Unidas. Y pues yo podría poner el ejemplo de cómo nosotros hemos perseguido justicia en relación a la persecución del Estado colombiano a través de sus organismos de inteligencia, y hemos conseguido la condena de funcionarios, por ejemplo, del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entre ellos 2 de sus directores de entonces, pero como los niveles de impunidad se mantienen, también hemos acudido al sistema interamericano y esperamos que el caso que se encuentra, por ejemplo, del colectivo de abogados Alvear Restrepo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo sirva
para que el colectivo de abogados reivindique la defensa de los derechos humanos y se amplíe de alguna manera la protección de sus vidas, sino que sirva para todas las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia. Pero también aspiramos que esa decisión apoye el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos de América Latina y, por qué no decir, del mundo entero, dado que las decisiones de ese máximo organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues es estudiado por facultades de Derecho y por muchas otras personas y organizaciones interesadas en la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Nosotros esperamos que esa decisión entonces contribuya a favorecer el trabajo de los defensores de derechos humanos y también a proteger sus vidas. Eso aspiraríamos, por ejemplo, nosotros. Combinamos el trabajo en lo nacional y en lo internacional. Quizá, Ana María, ¿quieres dar también tu opinión sobre esta pregunta? Yo me sumaría a lo que ya ha dicho Reinaldo, y pues lo decía en mi presentación ahora. Los órganos internacionales de protección afortunadamente siempre han respaldado la labor de quienes defendemos derechos humanos en Colombia y siempre han respaldado la labor de las abogadas y los abogados y en general de quienes ejercen la profesión legal en nuestro país para buscar una mejora en la situación de derechos humanos. Así que yo creo que cuando se habla de este respaldo y de esta protección internacional, no solamente estamos hablando de quienes representamos a las víctimas, sino también de los operadores judiciales y de todos aquellos, digamos, que se dedican a la profesión legal con un compromiso con las víctimas y la defensa de los derechos humanos en el país. Pero señalaría que también es importante que se pueda contar con un respaldo de parte de la ciudadanía. Nosotros, por supuesto, creemos que digamos, siempre haremos nuestra tarea a pesar de todos los obstáculos que enfrentemos, pero siempre es muy importante poder contar con el reconocimiento y el respaldo de las personas, de la sociedad en general en Colombia, porque esto de alguna manera permite que se ejerza un control ciudadano sobre las autoridades, sobre muchos de quienes son generadores de riesgo para nuestra labor. Y eso de alguna manera pues nos facilita un poco el camino en esta defensa de derechos. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. En último lugar, Tom Kuchars nos ha formulado dos preguntas ahora mismo, que son: en los últimos años hemos acompañado desde España la lucha por la paz en Colombia y hemos nutrido la solidaridad con las personas que trabajan en la abogacía en defensa de los derechos humanos. ¿Qué sugerencias nos pueden hacer en este momento? ¿Qué prioridades para el trabajo de solidaridad que les pueden resultar útil en el trabajo en Colombia? Franklin, si quieres, puedes contestar a esta pregunta tú. Ok, a ver, creo que, bueno, hay mucho por hacer, pero sin duda alguna buena parte es función de nosotros en Colombia directamente y nos corresponderá a los colombianos pues impulsar la mayor parte de las reformas que sean necesarias, ¿no? Sin embargo, claramente ante este tipo de dificultades pues ha sido la solidaridad internacional la que a su vez ha acompañado la lucha no solo de los colombianos sino de los pueblos del mundo. Y en ese sentido yo llamaría un poco a que esa solidaridad pueda canalizarse particularmente hacia el mensaje de respeto a la vida y garantía a la vida en Colombia. No hay ningún país del mundo en el cual se hayan podido avanzar mayores condiciones democráticas o de desarrollo mientras está en un conflicto armado interno, mientras está en una guerra interna. La superación de la guerra interna en Colombia, la superación del conflicto armado y de las violencias sociopolíticas son el principal requisito por el cual Colombia como nación deberá transitar para poder avanzar en cualquier tipo de modelo de desarrollo y cualquier tipo de estado de mayor profundización de la democracia. Mientras no superemos la guerra, lastimosamente las cifras que compartimos hoy van a seguir igual o incluso peor. En ese sentido, creo que los llamados desde la comunidad internacional a que el acuerdo de paz se cumpla,
las iniciativas jurídicas, las iniciativas de diplomacia ciudadana, las iniciativas de movilización, de denuncia y de cooperación deberían quizás ir también muy impulsadas hacia la sociedad civil y los sectores que estamos impulsando el cumplimiento del acuerdo y que están presionando a su vez una política sustancialmente diferente por parte del gobierno colombiano que vaya más enmarcada hacia la construcción de la paz y el respeto de los derechos humanos por una vía negociada, por una vía alternativa y no desde el tránsito a la paz bajo la supuesta vía en la que estamos actualmente, que es la supuesta construcción de la paz, pero desde la profundización de la guerra. Guerra, además, en la que debemos señalar que algunos actores toman a la sociedad civil como parte de esa guerra y en particular a los defensores y defensoras de derechos humanos. Gracias por tu respuesta, Franklin. Y bueno, en segundo lugar, hay otra pregunta de Tom también, que creo que hace alusión directa al trabajo de Reinaldo. ¿Cómo está la situación de los abogadas que están trabajando en el caso de la denuncia del senador Iván Cepeda contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y en los casos que han denunciado crímenes de familiares de Uribe? Reinaldo, te doy la palabra para que puedas responder. Bueno, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se adelantan varios casos. Yo soy el abogado en lo que tiene que ver con la acusación por soborno en actuación penal y fraude procesal, que es el caso por el cual hoy se encuentra privado de la libertad el expresidente. Pero también hay otros casos, incluso por situaciones que constituyen más graves violaciones de derechos humanos y concretamente crímenes de lesa humanidad. La Corte Suprema de Justicia declaró como crimen de lesa humanidad la masacre del Aro, la masacre de La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos del Valle. ¿Cómo se llama? Jesús María Valle, Antioquia. Gracias, Franklin. Jesús María Valle. Y estos crímenes fueron declarados como crímenes de lesa humanidad. Y uno de los investigados por esos crímenes es precisamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desarrollamos este trabajo en un clima de absoluta persecución, de amenazas. Los diferentes abogados que venimos participando en esos procesos, como abogados del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, del colectivo Abogados Salvador Restrepo, de la Comisión Colombiana de Juristas y también Daniel Prado, que fue mencionado aquí por la compañera Ana María. Y por eso pues estamos requiriendo todo el acompañamiento internacional para poder ejercer con mayores garantías digamos, el derecho a la búsqueda de justicia, al acceso a la justicia. A través de las redes sociales se han desarrollado campañas de desprestigio que son animadas por el partido de gobierno, pero que también los discursos de la persona que está detenida, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que después es replicado por sus seguidores, por su partido de gobierno, como cuando se habla de la nueva FARC, de la juventud FARC, para estar atacando este proceso. Y todos los ataques que nosotros narramos en esta presentación contra la independencia judicial, contra la Corte Suprema de Justicia, pues incide de manera negativa en nuestro trabajo porque definitivamente se obstaculiza. Cuando nosotros trabajamos por la consecución de verdad, pero a través de estas campañas se ataca el prestigio de la justicia, pero además con el ánimo de amedrentarla, pues no es el mejor escenario para nuestro trabajo, más allá de las propias amenazas y persecución que podamos sufrir de manera directa, es cuál es el clima que hay para que la justicia en Colombia funcione sin ningún tipo de presión. Esa es la situación y por eso existe hoy día una campaña de favorecimiento y de defensa de la justicia en Colombia, que es un mecanismo que varias organizaciones en Colombia han encontrado para salirle al paso a todos estos ataques sistemáticos y generalizados que vienen, repito, desde el partido de gobierno y desde las máximas autoridades del país. Esto no es una situación ajena al presidente de la República, a su partido de gobierno, a la propia persona procesada.
Muchísimas gracias, Reinaldo, por tu respuesta a esta pregunta de Tom. Y bueno, en estos momentos ya no tenemos más preguntas, por lo tanto paso a realizar el cierre de esta ponencia, la que personalmente creo que hemos conseguido obtener un cuadro bastante efectivo de lo que es la situación ahora mismo en Colombia en cuanto a los derechos humanos, también respecto al respeto de las garantías, al debido proceso, respetando también a las personas, a los profesionales del derecho que se encargan de la defensa de las principales personas que están luchando por los derechos humanos allí en Colombia, ¿no? Como ha dicho Franklin, no hay ningún país del mundo, no hay ningún tipo de organización siquiera que pueda avanzar en valores democráticos sin superar antes conflictos internos, ¿no? Si no se supera esta guerra, pues ya nos han dejado claro los propios ponentes que es imposible avanzar. Espero que, bueno, este seminario sí os va también como para establecer una línea de prioridades también en materia legislativa o política, si podría decirse, para proteger a los profesionales del derecho y a todas las partes en los procesos judiciales y garantizar así una tutela judicial efectiva que forme parte de los pilares esenciales de un Estado de Derecho. Muchísimas gracias a Reinaldo, a Franklin, a Ana María y a Patricia, al Cajar, por tanto, a la Comisión Colombiana de Juristas, al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también a la OMCT, que ha sido compañera en este caso de la organización, en especial a Teresa Fernández Paredes, que me ha ayudado muchísimo con la coordinación. Y desde el Observatorio y la OMCT agradecemos profundamente que hayan asistido a este seminario. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes también en un seminario que ofreceremos también Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y OMCT sobre la situación de los derechos humanos y de los mecanismos judiciales en Guatemala. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por su Muchas preocupación gracias, por la Gonzalo, situación en Teresa. Colombia. Un abrazo, Gonzalo, Teresa, y por